Muy buenas noches, bienvenidos a Conversatorios Alfa Caribe, un espacio organizado por diferentes ciudadanos bajo la dirección de Máximo Noriega. Muchos ciudadanos nos hemos unido y estamos convocando hoy para que conformemos e impulsemos lo que es el Pacto Histórico Caribe. Quien les habla, Alejandra Asco, y les estaré acompañando en la conducción. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar sobre el Pacto Histórico Caribe, pero con sabor a queso, a motes de queso. Vamos a ver de qué esta idea del doctor Máximo Noriega sobre el Pacto Histórico Caribe con sabor a mote de queso. Bueno, buenas noches, Alejandra, buenas noches, Armando, a John, que está por ahí. Pues por ahí ya me corrigieron, dijeron a alguien que era más simbólico el Boca Chico que el mote de queso. Pero quiero decir es que una cosa es hablar de pacto histórico, que es un acuerdo de voluntades entre los ciudadanos hacia unos propósitos de orden programático que tienen que ver con la construcción de una nueva era, construcción en lo económico, en lo político, en lo cultural. Y una cosa es hacerlo desde la planicie cundiboyacense y otra cosa es hacerlo a la orilla del mar. Por lo tanto, quisimos hablar que ese Pacto Caribe debe tener una característica de la realidad del Caribe colombiano, de su cultura. Una cosa es el impacto, por ejemplo, de la violencia paramilitar que hubo en varias regiones del país, pero en el Caribe tuvo una característica especial que es que prácticamente hicieron cogobiernos, manejando el tema de la salud, la educación. Todavía hay zonas afectadas por lo que se ha denominado el neoparamilitarismo, que es una forma nueva que está expresada en bandas criminales. Entonces, la característica del Caribe es la ubicación geográfica del Caribe colombiano, las tierras fértiles, el tema de la explotación de carbón, del níquel, etcétera. Hay una realidad económica, política, social y cultural distinta que hace que el pacto histórico, que no solamente es el acuerdo de organizaciones sociales y políticas y gremiales, sino que además debe ser confeccionado sobre la realidad económica. Por lo tanto, quisimos decir que este pacto histórico, en el caso del Caribe, debe tener una característica especial. Para eso hemos invitado a un senador costeño realmente y que conoce al dedo, con sumo detalle, la característica del Caribe colombiano y cómo hacer política en el Caribe, cómo construir un proyecto alternativo. Por lo tanto, le paso la pregunta a Armando: ¿por qué el pacto histórico que impulsa nuestro amigo y senador y candidato presidencial Gustavo Petro tendría que tener una característica especial para el Caribe colombiano? Entonces, Armando tiene la palabra. ¿Por qué con sabor a Boca Chico? Yo creería que para el Caribe no hay mejor propuesta o que haya un dirigente que entienda mejor por qué hay que desarrollar el Caribe, más que hasta los propios costeños. Si usted revisa nuestra geografía económica, el municipio entre más cerca está del mar es más pobre. Entre más se aleja del mar es más rico el municipio. Una cosa loca, porque si usted lo compara con las principales 60 ciudades del mundo, 56 están al lado del río o del mar. Barranquilla, por ejemplo, está entre el río y el mar. Y el desarrollo de Barranquilla se viene dando ahora debido a que el país se entendió de no cerrarnos al mar. Es que nosotros nos hemos cerrado al mar no desde ahora, sino desde la época de los españoles. Y los españoles siempre cogieron a Cartagena como un fuerte militar y el comercial era el de La Habana y el de Venezuela. Entonces nosotros nunca hemos tenido esa vocación realmente hacia el mar, ni siquiera nosotros mismos. Todo esto se lo digo porque Petro sí entiende eso, lo que estamos hablando. Petro tiene una propuesta para el Caribe de buscar planes que ayuden a desarrollar la región, la zona. Y de eso es lo que se trata, de buscar que eso sea así. Yo te estaba diciendo que el Caribe necesita al pacto histórico porque el líder del pacto histórico, que es Petro,
de pronto es la persona que mejor entiende lo importante que sería desarrollar la costa. Te estaba contando también cómo de las 60 principales ciudades del mundo, 56 están al lado del río y del mar. Y que en este país, entre más te alejes del mar, el municipio se vuelve más rico. A la costa se le olvidó y al país se le olvidó lo que es el mar, incluyendo a los propios costeños. Todavía tuve gente en Barranquilla que a 15 minutos del mar no ven el mar nunca. El río hasta hace poquito es que lo estamos viendo, la gente sabe que hay un río en Barranquilla. Yo por lo menos vi el río, diga usted, cuando tenía 18, 19 años, porque usted sabe que eso, además de que algunos se robaron esa ribera del río, los otros que tenían industria pusieron una paredilla literalmente en el río y se robaron la ribera del río. Sí. Se robaron la ribera del río. Y además usted recuerde que cuando hicieron el puente Pumarejo, que lo mandó a hacer Carlos Llera Restrepo, lo hizo igual de bajito a él y no podían pasar las embarcaciones y asesinó todo el sur del departamento Atlántico y todo el sur del departamento del Magdalena. Todo eso se perdió completamente porque nunca ha habido en el país una vocación hacia el mar. Y le decía que desde la época de los españoles consideraban a Cartagena como un fuerte militar y lo comercial era La Habana y Caracas. O sea que desde la época de España nosotros nos hemos cercenado nuestra vocación. Todo esto lo digo porque el pacto histórico entiende de cuál es el desarrollo importante de la costa, de lo importante que es pararle bolas al Caribe, al mar, para crear industrias dentro de la región que sean fáciles de llevar a 2 horas en avión a Miami o en 5 o 6 días en barcos a Estados Unidos. Y nosotros siempre hemos desechado eso. De hecho, todas las carreteras están hechas para la importación, para que lleguen productos y suban a Bogotá. No hay nada para exportar. A nosotros, digo nosotros, los campesinos del sur del departamento de Atlántico y Bolívar, les es más difícil sacar sus productos al mar que los de Urabá. A los de Urabá les sale mucho más sencillo por la carretera del vía al mar de sacar sus productos. Y eso es lo que realmente sucede con lo que ha venido pasando con el Caribe. Entonces, el pacto histórico es unas agremiaciones sociales y esas agremiaciones sociales lo que quieren es tener unas mayorías en el Congreso para legislar para unas mayorías populares, con una justicia ambiental, con la justicia de la paz y con todos los aditamentos que pueden tener una buena democracia para unas personas. Si usted revisa en el Congreso en los últimos 15 años, ojo con lo que le voy a decir, en las últimas reformas tributarias le han quitado exenciones a los bancos que han dejado de pagar 56 billones de pesos. 56 billones de pesos. Oiga lo que le estoy diciendo yo. Cuando eso sucede, entonces usted ve que hay un Congreso que legisla solamente para unas personas y no para las otras. Eso es básicamente lo que ha venido sucediendo dentro de nuestro país. Y por eso el pacto histórico le interesa al Caribe. Y uno podría decir que Petro es del Caribe. Petro es un hombre del Caribe, nació en Ciénaga de Oro. Y yo creo que uno es del Caribe desde el mismo momento que uno nace y recibe el oxígeno que te llega hasta el cerebro. Que es mucho más difícil recibirlo cuando estás a 2.600 metros. Claro. Cuando naces. Así es. Así es. Senador, cuando hablamos de Colombia y lo que es la pobreza extrema en Colombia, en este momento a raíz de la pandemia está llegando a más del 16% de la población colombiana en pobreza monetaria extrema. ¿Cómo responde el pacto histórico y el pacto histórico Caribe para bajar esos índices de pobreza? Bueno, además de esos datos que usted acaba de decir, yo le podría agregar que en este país hay 13 millones de personas que viven con menos de 250,000 pesos al mes. Y hay 16 millones de personas que viven con menos de 600,000 pesos al mes. Luego usted tiene una población de 30 millones que no se acuestan con más de 1,000 pesos para el otro día. Cuando usted encuentra eso, le dan los índices que ya sabemos de desigualdad, de los cuales la desigualdad Colombia está entre los 3 países más desiguales del mundo. Y yo lo dije cuando se posesionó Juan Manuel Santos ante el Congreso y era el presidente, y yo empecé hablando de ese tema. En esa época nadie, oiga,
Nadie hablaba de desigualdades. Y esa desigualdad es la que ha provocado la concentración, sobre todo, del tema de la banca. Entonces, el pacto histórico no va a legislar para el señor Luis Carlos Sarmiento, ni para los grandes empresarios que aportan a las campañas de todos los presidentes. Porque vamos a decirnos la verdad, en este país no hay más de 35 ricos. Aquí todo el mundo se cree rico porque tiene 2 carros y un apartamento y una casa en algún sitio veraniego. Pero aquí lo único que hay realmente son 35 ricos. Y esos son los que secuestran la democracia cuando pagan las campañas del presidente. Y a su vez el presidente después compra el Congreso y ahí sigue el ciclo del que le estoy hablando. Y eso es lo que realmente sucede. Básicamente eso es todo lo que termina sucediendo. Entonces usted tiene la garantía de que el pacto histórico no va a seguir legislando como va a pasar en los últimos 210 años. De que no va a legislar para esos emporios, ni mucho menos para Luis Carlos Sarmiento, que es el dueño de todo. Es que Luis Carlos Sarmiento es el dueño del gas natural, del cemento, de las 4G, de los peajes, de los préstamos para hacer las vías, de todo, de todo. Yo creo que hasta los ricos de segundo nivel ya están bravos con el señor, porque esa plata también se la quitan a los ricos del segundo nivel. Entonces, Alejandro, usted puede tener, y la persona está haciendo, de que el pacto histórico sería un no más, basta ya. Algo parecido en el sentido de que no se siga legislando más para esos emporios. ¿Qué es lo que pasaba con la reforma tributaria? Nadie sabía que era una reforma tributaria hasta, gracias a Dios, hasta hace 3 semanas, hace un mes. Aquí la gente no le paraba a la reforma tributaria, no le importaba eso, con tal de que le pavimentaran la calle, que le ayudaran con un puestecito para la hija. No le importaba qué pasaba en la reforma tributaria, que es donde quita las exenciones a las grandes empresas para que no paguen impuestos. Siempre dicen, vamos a quitarle impuestos a los ricos para que ellos den más plazas de trabajo. Nunca ha pasado eso. No hay un solo indicador del siglo pasado, ni de este, de que sea realmente esa plata que se van a ahorrar, la inviertan en crear nuevos puestos. Eso nunca pasa. Así es. Y Armando, por ahí todavía la gente pregunta que si por qué la gente salió a protestar, precisamente por esa realidad que tú estás describiendo en este momento. Es decir, además de todas las dificultades sociales y económicas que estás describiendo, que indica que no son cifras nuestras, la dice el DANE, que creció, por ejemplo, la pobreza, que creció el desempleo. Y resulta que en el marco de esa profunda crisis que se agudizó con la pandemia, pretendían una reforma tributaria que afortunadamente el pueblo colombiano y especialmente los jóvenes echaron atrás, pero la gente todavía no entendía, diciendo de que quién es el que está detrás, cuál es el complot contra Duque o contra el gobierno, porque se están haciendo estos paros, y la realidad es la que tú acabas de explicar. Es decir, es tan injusta, tan inequitativa la realidad económica, que la pandemia lo que hizo fue desnudar esa realidad y hacerla que la gente se indignara, de tal punto que por primera vez en la historia, yo que tengo 40 años, Armando, de estar marchando desde que tenía 15 años, nunca había visto un paro que arrancó el 28 de abril y el 28 de mayo, en el caso de Barranquilla, fue 3 veces mayor la marcha que el 28 de abril. O sea, es una indignación que se duró casi un mes, porque la gente realmente sentía que le estaban vulnerando sus derechos, pero de manera ya cínica, despiadada, miserable. Y todavía preguntan y le quieren echar la culpa a Petro, cuando la realidad económica del Caribe y de todo el país es tan dramática. Entonces estoy completamente de acuerdo con tu. Sí, claro, porque la gente que está protestando es una nueva ciudadanía que protesta con rabia, que es diferente a ser violenta, que al mismo tiempo le tiene miedo al futuro. Pero las personas están protestando por diferentes motivos. Hasta los hippies salieron a marchar. Nunca he visto que los hippies salieran a marchar. Y todo el mundo salió por un diferente motivo: por el hambre, por el desempleo, por la falta de oportunidad de estudio, por una justicia ambiental, una justicia social, etc. Y en su mayoría son jóvenes. Entonces, repito, es una nueva ciudadanía que no pueden venir ahora con el cuento de decir, no, lo que pasa es que Petro o alguien está detrás de un WhatsApp o de un Twitter que pone un puntico y la gente sale. No, eso no es así. Y en la ecuación del paro, el bloqueo es solamente el 5%. Pero el gobierno hábilmente empezó a vender que todo eran bloqueos y que detrás de todo eso estaba Petro, y vendió bien la película. Y vamos a decir la verdad, yo soy lo que acepto que nos ha hecho mucho daño la mentira esa. Yo nunca he estado en una campaña en la cual tú tienes que estar pendiente de cuál es la mentira que van a soltar para tú quitarte la red enseguida.
No importa lo que tú propongas o el otro proponga, sino a ver cómo te quita la red de la mentira rápido. Una cosa bastante loca. Pero entonces se metieron en ese cuento y la gente le compró el discurso. Hay mucha gente más hoy que cree que Petro es el que está detrás del paro. Y uno trata de explicarle eso al que menos le interesa el paro a Petro, al que le está haciendo daño a Petro. Es a la derecha la que le interesa prolongar el paro. Es a la derecha la que quiere que haya vándalos, que los empresarios se asusten, que la gente entre en pánico para buscar otra vez el discurso de la institucionalidad, que fue el discurso del 2002. Eso es lo que está buscando la derecha y eso lo ha aprovechado muy bien el gobierno. Y el paro ahora le está haciendo daño a Petro y nos ha hecho daño. Yo no digo que eso no se pueda devolver otra vez o que la gente entienda finalmente qué es el paro, etcétera. Todavía hay mucho tiempo que va a pasar y también qué va a pasar con el paro, si van a hacerlo cada semana o lo van a hacer más o menos cada 10 días, no sé, porque la gente tiene que entender que esas agremiaciones no quieren que estén los políticos. Si usted revisa, los políticos no han marchado. Van y se toman una foto ahí en el Parque Nacional y salen corriendo para la casa. Porque siempre va a haber alguien que esté molesto contigo. Y además yo estoy seguro que el que está haciendo un paro no quiere que se lo ensucien de política. El que está haciendo un paro no quiere que el otro se lleve la vitrina. El que está haciendo un paro no quiere que crean que es del señor político. Así que los políticos hemos sobrado en esta ecuación del paro. Hemos estado tranquilos en la casa opinando. Yo apoyo el paro. Me gusta que la gente marche. No me gustan los paros. Sí. No estoy de acuerdo con el bloqueo. Pero sí me gusta que la gente proteste. Y este gobierno, que yo no sé si es gobierno o no es gobierno, porque todo ha sido un hazmerreír de todo, pues este señor se ha equivocado bastante. Tan es así que cuando sale a buscar la empatía, porque cuando tú vas a poner una chaqueta de la Fuerza Aérea o de la policía, tú tienes que haber pensado con quién te vas a quedar, quién se va a quedar con tu empatía. Y es obvio que no le interesan los jóvenes, siendo un presidente de 40 años, no le interesa para nada a los jóvenes. No le interesa para nada a los jóvenes. Y busca la empatía con la fuerza pública. Senador, teniendo en cuenta lo que usted acaba de describir sobre el estallido social, uno de los mayores estallidos sociales en Colombia en las últimas décadas, donde el liderazgo ha sido de los jóvenes, ¿cómo los jóvenes pueden construir un pacto histórico caribe? ¿Cuáles serían esos elementos programáticos sobresalientes para la construcción de este pacto histórico caribe desde la juventud, desde los jóvenes, desde estos que están saliendo, de todos los jóvenes que están liderando estas marchas y que han mantenido todavía en primera línea? Pues, a ver, lo que voy a decir puede parecer muy simple, muy tonto y hasta difícil de pronto de entender. Es que si los jóvenes entendieran que se va a legislar por primera vez para el futuro de ellos, saben que tiene que ser aquí en el pacto histórico. Desde ningún otro proyecto político ni en ninguna otra lista al Senado se va a construir o se va a legislar para ellos. No hay ninguna otra que lo vaya a hacer. Los otros van a seguir legislando para Luis Carlos Sarmiento. Que Luis Carlos Sarmiento hace 10 años creo que estaba en el puesto 900 de los más ricos. Y ahora está como en el 200. ¿Y tú crees que compró Amazon o compró una línea aérea? Fue a punta de reforma tributaria que se ha hecho más rico. A punta de reforma tributaria que él se hace rico. Sí. Entonces los jóvenes tienen que entender que eso pasa y que pasa para el futuro de ellos. Aquí, este es un país completamente joven, casi que el 50% de su población es joven. Son 15 millones de personas menores de 17 años. Hay países, y creo que también, la juventud es hasta los 28 años o algo así. Si tú sumas eso, Colombia tiene el 50%, cosa diferente que pasa en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Allá les tienen que pagar a las personas, darles subsidios para que tengan hijos. Aquí no. Aquí es lo contrario, somos jóvenes. Entonces, si la juventud no entiende de que por aquí es el camino, pues van a seguir teniendo más de lo mismo. Más de lo mismo es que el ICETEX te cobre unos créditos locos, casi que de un salario mínimo, trabajes o no trabajes. En esta pandemia a nadie le condonaron los créditos, ni los intereses, ni nadie se le ocurrió refinanciar la deuda con los jóvenes. En un gobierno como el de Petro se pensaría en eso. O sea, el CETES no está ahí para asfixiarte, que es lo que hace finalmente el CETES. Sí, una cosa importante, Alejandra, que hay que destacar es que los jóvenes, senador, salieron a marchar, como usted dice, con indignación, pero porque yo digo que es
la parte de la población que más siente en carne propia la crisis. Es decir, él ve que en su casa, por ejemplo, donde hay un solo ingreso, en el caso de Barranquilla es que se come una o máximo 2 veces al día. Además, los servicios públicos son supremamente costosos. La vinculación al Internet para escuchar sus clases, la misma concepción machista. Es decir, es una situación muy grave, muy tensionante que se vive fruto de un mal gobierno, fruto de la situación económica que vive su familia. Obviamente ese joven está indignado, el joven salió a protestar porque es la parte de la población más sensible donde le impacta más la crisis. Incluso, fíjese usted que la gente pensaba que eran los jóvenes con formación política alternativa y no. Hay el joven que incluso desafiando la pandemia, desafiando al ESMAD, sin miedo. Yo marché muchas veces, pero la gente cuando el ESMAD salía, uno se impresionaba, ¿no? Esta gente con mayor decisión, sin ser violentos, a tal punto que usted veía una situación que no lo describen los medios de comunicación. Es que yo vi, por ejemplo, 20 jóvenes protegiendo una olímpica, pero había más de 3.000 manifestantes. Es decir, la indignación lo tienen bien claro que es contra un mal gobierno, es buscando una transformación social de la sociedad. Por lo tanto, como usted señala, los jóvenes deben ser los protagonistas en la construcción de este Pacto Caribe, que es, entre otras cosas, cambiar los actores de la política. Alguien decía por ahí, usted pregunta en la calle, ¿usted está con Petro? Y entonces dice, sí, yo estoy 100% con Petro. Pero entonces el mismo Petro dice, ojo con esos petristas que dicen, votan conmigo la presidencia, pero construyen a los que me van a hacer oposición. Es decir, votan por Petro la presidencia, pero votan por los gatos voladores, votan por los otros senadores de los partidos tradicionales que le van a confeccionar la oposición al mismo Petro. Entonces no son 100% petristas, lo que son es, digo yo, 50-50, y además a mí me parece que esa primera línea del paro se está convirtiendo en la primera línea de reflexión pedagógica sobre la necesidad de cambio político. Por ejemplo, la gente dice, quiero a Petro presidente, pero Petro ha dicho, bueno, pero acuérdese que la primera vuelta para yo ser presidente es en marzo del otro año. Entonces, usted que conoce bien el Senado de la República, que conoce y ha descrito bien la rebeldía de los jóvenes, ¿cómo se hace? Se construye un nuevo discurso pedagógico hacia la juventud, precisamente para tratar de que no haya petristas 50 y 50, sino que realmente se dé una transformación principal, porque si no cambiamos el Congreso y elegimos a Petro, los que construyen la normatividad, que es el Congreso de la República, el legislativo va a seguir construyendo la normatividad para proteger a los mineros, que mira cómo entregan al Cesar y a la Guajira, ya prácticamente sin carbón, sin níquel, en el caso de Cerro Matoso, pero con una profunda pobreza, que fíjese que la pobreza creció en el Caribe, pero los 2 departamentos donde se acrecentó la pobreza extrema, precisamente en La Guajira y el Cesar, donde había riquezas de la economía extractivista. Entonces el pacto histórico, liderado fundamentalmente por Gustavo Petro y por los jóvenes, debe plantear el tema de la ecoeconomía, de la economía alternativa, de la utilización de las energías limpias, pero este es un proceso de transición que a mí me parece, senador, que el pacto histórico debe tener como meta de cómo la gente entiende esta realidad, porque a veces cometemos un error. Lo que pensamos los políticos, los dirigentes políticos, creemos que el ciudadano lo conoce, y no es así, de tal manera que me decía un empresario de Barranquilla, Máximo, yo tengo 50 socios, y el 90% de ellos creyó el cuento de que Petro iba a estatizar, que Petro iba a expropiar. Y hasta hoy es que se dan cuenta que realmente eso era una mentira. 4 años después del desastre de Duque, es que dicen los empresarios, hombre. Entonces, en conclusión, ¿cómo construimos un discurso pedagógico, senador, que nos permita que la gente entienda que estas mentiras nos llevaron a un gobierno desastroso y que es necesario cambiar la realidad económica y política del departamento y acabar con el cuento de 50 y 50. Voto por Petro, pero voto por los sinvergüenzas que están en el Congreso mayoritariamente en este momento? Yo creo que eso se podría hacer
si el pacto histórico toma la decisión de armar una lista al Senado cerrado. Esa sería la mejor forma de que confluyan Petro y los que quieren que Petro sea presidente. Pero esa es una discusión que tiene que darse, que todavía no se ha tomado, que seguramente se tomará en las próximas semanas o en los próximos días. Y yo soy lo que creo que la mejor forma de ir a esa persona en Sabana Larga o en Campo La Cruz, decirle, vea señor, ¿a usted le gusta Petro? Bueno, entonces haga el favor, Petro necesita que usted vote por esta lista. Pero si yo tengo que ir a Sabana Larga y decirle, vea señor, vote por Armando Benedetti en el número 7 en la lista de Petro, enseguida hay una fractura. Y ojalá que mis compañeros del pacto histórico lo entiendan. Esa sería la mejor forma, con la lista cerrada, de que Petro pueda ayudar con ciertos votos. Y tiene que ser así, porque si Uribe, cabezando lista, le dio 800.000, si Moco le dio 500.000 a su lista, Petro no estando en la lista, lo único que puede hacer es una comunión si la lista es cerrada. Si no es cerrada, vamos a tener problemas. Porque vamos a sacar 10, 11, o porque yo tengo que competir allá en Barranquilla con 7, 8 casas en las cuales pues, me van a volver cero, añicos, como siempre me han vuelto. Yo no es que saque muchos votos en el Departamento del Atlántico ni en Bogotá, porque las casas políticas son tan fuertes que es imposible. Es imposible. Entonces me toca salir por todo el país a recoger de apuchitos. Entonces, si nosotros logramos la lista cerrada, arreglaríamos esa fractura a la cual tú acabas de decir. Ahora, ¿cómo se le dice a unos jóvenes que sean tal cosa? Ahí sí me distancio un poco de ti. Yo sí, a mí sí me gusta la rebeldía a los jóvenes y déjalo. Lo que pasa es que el Estado ha contestado muy feo, ha asesinado a varios de ellos, los ha perseguido, ha entrado a sus barrios a la medianoche, a hostigarlos, a desaparecerlos. A uno le da dolor y a veces hasta remordimiento de que quien esté muriendo y esté desapareciendo sean los jóvenes. Y son jóvenes que salen a protestar con hambre, sin ningún futuro. Y el Estado, en vez de tratar de ver cómo los seduce o los entiende, mándales más. Y ahí se jode todo. Ahí ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. Sino al contrario, estar pendiente de que los derechos humanos se respeten. Y si no se respete, claro, poner el grito ante las autoridades internacionales. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, insisto, a quien le gusta el desorden, a quien le gusta el vandalismo, es a la derecha, al gobierno. Eso prolongado le sirve a ellos. De hecho, le han hecho daño a Petro debido al discurso de que Petro está atrás del vandalismo y todo lo demás. Es estúpido que si fuera así, ¿por qué lo iba a hacer? ¿Quién iba a sacrificar esa cantidad de jóvenes? Entonces, esa rebeldía de los jóvenes a mí sí me gusta. Y que no tenga orden también me gusta. Y que si cogen para acá o para allá, no importa, que cojan para donde quiera, pero que no dejen de marchar y que no dejen de protestar. Y lo mejor, que se interesen en la política. Los jóvenes nunca se han interesado en la política de este país. Porque seguramente saben, y es verdad, que hay un poco de bandidos allá que hacen lo que les da la gana, y pues ellos para qué carajo se meten, más bien se van a ver Instagram y J Balvin y huevonadas de esas, sin saber que están regalando un espacio, que están tomando las decisiones de ellos en favor de otros que los van a joder a ellos. Pero la rebeldía de los jóvenes no la toquen. Claro. Senador, no, para nadie pues es un secreto el tema de los territorios criminales en la región Caribe. En esta construcción del Pacto Histórico Caribe, ¿cómo afrontar estas bandas criminales que tienen el control de los territorios en cuanto a microtráfico, en cuanto a pandillas, delincuencia organizada, y que de las cuales muchos de los jóvenes han tenido por diferentes circunstancias están en esos bandos? Esa es una pregunta bastante difícil o arriesgada de contestar. La única forma de quitarle el asesinato, el crimen a las mafias es quitarle la ilegalidad a las drogas. Por eso digo que es bastante arriesgado. Mi esposa se pondría brava si me escucha decir eso en la sala. Mi mamá ni se diga. Porque no les he podido hacer entender a ellas, que son cercanas a mí, de que si tú le quitas la droga a las mafias no tienen por qué estar asesinando, ni controlando el microtráfico, etcétera, etcétera. Que eso es todo lo que desemboca en todas las bandas criminales ilegales o las bandas ilegales. Entonces, cuando uno habla de legalizar algunas drogas,
no está tratando de estimular el consumo de las drogas. Lo que uno está tratando es de arrancarle el negocio a las mafias, el monopolio de las mafias. Eso es lo que debería tratar de hacer el Estado. En eso quisiéramos ver el Estado, en quitarle ese monopolio a las mafias. ¿Y cómo se lo quitas tú? Con la legalidad y sí, con la asistencia de rehabilitación y educación para todo ciudadano que lo pida. En Alemania, en Inglaterra, la principal política pública de salud es el alcoholismo. Aquí tú no encuentras ningún plan de desarrollo, ni el Congreso, ni el municipio, ni el departamento, ni el distrito, en temas que se hable de rehabilitación. Y ese es un drama que tiene toda la familia. Y todos los vecinos tienen un borracho que jode todas las noches. Y todo el mundo tiene un familiar que se emborracha y hace una cantidad de locuras. Por lo tanto, habría que buscar también la rehabilitación y la educación para esta persona. Eso tiene que ser un conjunto. Y la Colombia humana entiende lo que le estoy diciendo. El pacto histórico entiende lo que le estoy diciendo. Porque más bala para qué. Lo que la gente tiene que entender es que el negocio de la cocaína está estimado en el mundo en 175.000 millones de dólares. Pero hay otra industria que le conviene que exista eso y que gana el doble, que es la bélica, la industria bélica, la que hacen los helicópteros, las balas, los chalecos, el glifosato, etc. Óigase bien, esa industria es el doble de la otra, es el doble. Por lo tanto, esa va a pagar senadores de Estados Unidos para que nunca se legalice la droga, porque necesitan el negocio de la droga para ellos hacer helicópteros, etcétera, etcétera. Si yo mañana saliera como Estado a comprar todos los cultivos ilícitos en este país, más o menos valdría 2 billones de pesos. Si además de los compro hago sustitución de cultivo, costaría 4 y pico billones de pesos. Pero si voy a hacer aspersión de glifosato, vale 8 billones de pesos. ¿Por qué tengo que hacer la de los 8 billones de pesos? Porque a la industria bélica le interesa eso. Si Estados Unidos incauta 1 kilo en sus fronteras, le cuesta más o menos $3.500. Pero si lo incauta en la frontera en Colombia, cuesta $168.000 incautar 1 kilo. Porque mueves portaaviones, porque mueves aviones, porque mueves radares, porque mueves lanchas rápidas, puedes de cuánta vaina. La que más fácil con esa plata salir a comprar toda la droga y después la hunden en el mar si tú quisieras. Por incautar 1 kilo se gasta $168.000. ¿Eso a quién le sirve? A la industria bélica, a los que hacen cárceles, a los que hacen helicópteros. Eso es lo que le interesa a ellos. De resto les importa un carajo el tema de la guerra contra las drogas. Sí. Y además, a ver, yo estuve donde tú quieras que haya estado, vamos a verla más fácil, pero tú no encuentras una idea mía en la cual yo mismo me haya contradicho. O sea, que si yo me hubiera ido con Duque y me hubiera ido hacia la guerra, yo entendería de que tú dijeras que te fuiste de un lado para otro. Y te fuiste de un lado para otro porque tú podrías decir que yo siempre he estado con la paz. Yo no he traicionado la paz ni las libertades individuales. O sea, no hay un solo discurso desde el 2002 al día de hoy en el cual yo me haya contradicho. Tú no encuentras como trataron de buscarlo, lo buscaron hasta decir no más, trataron de buscar hasta decir no más, que si yo había hablado, ni encontraron ni un solo Twitter en contra de Petro, ni una declaración mía en contra de Petro. O sea, eso no lo encuentra. Él mismo ha dicho que la agenda en los últimos 20 años ha sido muy parecida a la misma. Entonces la gente empieza a mamar gallo, no, que se fue de donde Uribe. O sea, tú no te puedes decir donde algo no existe. ¿Me explico? O sea, tú te pasas del Partido Liberal al Partido Conservador, del derecha a la izquierda. Pero cuando nosotros, algunos nos fuimos para donde Uribe, se construyó el Partido de la U. El Partido de la U no existía. Y el Partido de la U lo hicieron el señor Santos y el señor Uribe. Y salieron de pelea ellos dos por temas de vanidades personales, no por políticas, sino de vanidades personales. Dicho esto, entonces uno se queda donde dejaron a uno. Santismo nunca existió. Nunca hubo santismo. Hubo el presidente Santos. O sea que uno es quien uno, de acuerdo a las ideas que uno se ha movido en el espectro. Pero tú no encuentras nunca que yo, por ejemplo, hubiera apoyado la guerra y después apoyé la paz y la guerra. Eso serían contradicciones. Si que está uno acompañado por X o Y motivo.
como un día le contesté mamando gallo a alguno, bueno, por lo menos es un tipo de buena suerte, porque al que la ha puesto gana, es de joder. No, pero a mí me parece que la pregunta, Alejandra, más que todo es que en la construcción, Armando, del pacto histórico, al contrario, la figura tuya, la del mismo Roy Barrera, la de otras personas que están por ahí, ha dado simbología, significación a lo que queremos construir. Es decir, es entre diferentes, con diferentes matices, con formatos políticos distintos. Sí, pero el propósito es la transformación social, económica y política del país, avanzar hacia una democracia, hacia la justicia social. Entonces, la pregunta, Armando, es más concreta. Yo sí te la daría más concreta. ¿Cuáles serían los socios con caracterización muy parecida a ti, demócratas, progresistas, que hacen falta para el pacto histórico, que es necesario llamarlos? ¿Cuáles serían? Los liberales. Tenemos que ir detrás de los liberales. Si nosotros le damos un corte liberal a este tema del pacto histórico, avanzamos imparable. Tremendamente. Y ese es parte del reto, los liberales. De hecho, si tú ves, los verdes se llevan a Cristo y a otros para darle ese corte liberal. Los del Centro Democrático también van a correr para darle ese corte liberal. O sea que los liberales, sin querer, se han vuelto la cereza del pastel. De que si tú los tienes, le da un corte liberal, y eso es como un bálsamo, como un aliciente a todos esos extremos y a los talibanes que pueden existir de lado y lado. Excelente, por eso es un espaldarazo que tú le das al pueblo liberal, que entre otras cosas, esta mañana desayuné con 2 dirigentes liberales y me decían que cómo hacían ellos para ser parte del pacto histórico. Entonces, le está respondiendo el pueblo liberal, las ideas liberales juegan un papel determinante en la construcción. Excelente. Ese va a ser el terreno de batalla, si se admite en términos de guerra, el terreno de la puja, de los argumentos, etcétera, el terreno que tienes que ir a copar o allanar, va a ser ese el de los liberales. Ese es el que te va a dar el toque realmente de realmente qué pasa. Espero que ellos entiendan. Seguramente lo harán, no tienen candidato. Estarán esperando que Alejandro Gavirio se lance. Yo soy lo que creo que se va a lanzar. Pero Alejandro Gavirio no tiene nada que hacer en Galapa, ni en Cincelejo, ni en el Plato Magdalena, ni en Siena. No tiene nada que hacer por ahí. Claro, así es. Puede pasar por ahí en cuero y nadie va a saber qué pasó por ahí. Bueno, pero hay una noticia que surgió hoy en los medios de comunicación. Primero, hay un secreto en torno al papel que va a jugar el senador Armando Benedetti al lado de Petro en la Colombia humana, donde lo hemos recibido, y en el pacto histórico. Entonces la gente decía, no, Benedetti va a ser coequipero con el diputado Nicolás Petro en la coordinación de la campaña del Caribe colombiano, y eso cayó bien y creó una expectativa. Luego viene una segunda noticia. No, Benedetti va a ayudar a construir la lista del pacto histórico. También cayó bien la cosa, pero no se define. Ahora, hoy en los medios de comunicación dice no, Benedetti anuncia que realmente vuelve al Senado. ¿Cuál es la realidad? Me faltaba una importantísima, que puso a temblar por allá a los clanes tradicionales de Barranquilla, y es que Armando Benedetti sería posible candidato a la alcaldía de Barranquilla. Pero resulta que hoy sale una noticia, y es que Armando Benedetti vuelve al Senado. ¿Cuál es la realidad de eso, senador? Para que quede un poco las cosas relativamente claras, ¿o sigue el secreto político en suspenso? Pues cuando yo oigo hablar esa vaina, yo me vuelvo vanidoso, porque hay un poco de gente que cree que sirvo para algo. Lo peor es que nadie se acuerde de ti o crea que no sirvo para un carajo. Entonces yo me vuelvo muy vanidoso. Bueno, hay un dicho que no sé si decirlo, muy jopón. Me vuelvo un término muy cariño, vanidoso por eso. Pero, por ejemplo, yo lo que estoy aquí es ayudar a que Petro sea presidente. Si él decide que es aquí o allá, eso es otro tema. Pero yo no he pensado en nada. A mí quien me metió la vaina de la alcaldía fuiste tú y Iván Vargas. Fueron ustedes los que estaban con ese tema. A mí nunca se me había pasado por la cabeza ser alcalde de Barranquilla, pero ahora sí se me pasa. Me gustaría bastante serlo. Pero eso está muy lejos todavía. Primero sábado que domingo, primero 2022 que 2023, primero es Petro que Benedetti. Claro. Por ahora lo que hay que hacer es buscar organizarnos, porque estamos muy desorganizados. Armar la campaña, que todavía no la hemos armado,
Y eso que te estoy diciendo no es fácil, primero para que lo entienda el mismo Petro y otros demás. Pero estamos en esa vaina y todavía tenemos tiempo y vamos ganando. O sea que las noticias todas son muy buenas. Las noticias todas son muy buenas. Entonces, por lo tanto, no hay que asustarse ni tener a la ligera nada. Pero mientras que sigan diciendo que sirvo para algo, a mí me interesa y creo que eso me ayuda. Entonces la noticia de la noticia de hoy de W no es cierta. Yo te dije a ti, Iván Vargas. Entonces, Iván Vargas y tú fueron los que metieron el tema del tema de la alcaldía. No, hoy lo dijo la W y eso fue Roy el que filtró esa noticia. Entonces, eso es básicamente lo que ha venido pasando. Yo estoy en el plan de Petro presidente. O sea, yo no tengo más que decirte eso, sino que yo estoy en el plan de ser Petro presidente. Me gustaría estar más metido en la campaña a nivel nacional. Pero ellos dicen, pero es que ni Colombia Humana, ni el Polo, ni el MOIR, ni la UP, nadie tiene nada en el Caribe. Y yo, pues ya tienen a Máximo. Que vete a trabajar ya con Máximo, es lo que me dice. No, yo quiero construir contigo y con Nicolás y con el mismo Gustavo Petro la campaña presidencial, y a mí me parece que hay un escenario muy propicio. El otro día me encontré un jefe político de esos bien pesados, bien viejos de tu ciudad, de Barranquilla, de nuestra ciudad. Y entonces, irónicamente y con sonrisa de maldad, me dijo que entonces tú vas para la alcaldía y Nicolás para la gobernación. Deje miedo, hombre, deje joder, hombre. Primero lo vamos a derrotar ahorita en el 2022. Prepárese para el 2023. Claro. Senador, y en ese papel, en ese compromiso que ha firmado ya en varias oportunidades sobre la presidencia de Petro, ¿podría ir dando algunas ideas de lo que usted considera la mejor fórmula presidencial para Gustavo Petro? Que sea mujer y paisa. Mujer y paisa. Es que a Petro la vez pasada en Antioquia le sacaron 1 millón de votos. Cuando a ti te sacan 1 millón de votos, ¿dónde carajo lo vas a recuperar? No tienes dónde. No hay forma de recuperarlo. Entonces, si por lo menos le sacan 500,000 y nosotros le sacamos 300, 400,000 en el Caribe, más 300 en el Pacífico, ahí le cogemos la diferencia. En Bogotá le ganamos. La pelea sería los Santander. Claro que Antioquia cambió un poco el panorama con la llegada de Quintero a la alcaldía y de pronto no es 1 millón, pero sí sigue existiendo mucho fuerza del uribismo. 400,000, 500,000 votos sería una verdad. Claro. Bueno, seguimos aquí en Conversatorios Alfa Caribe. El tema que hemos venido trabajando, que hemos venido compartiendo aquí, es sobre Pacto Histórico Caribe con sabor a mote de queso. Cómo construir un pacto desde las diferentes comunidades, localidades, barrios, municipios. Ya estamos a puertas de cerrar este conversatorio. Le daría el pase a Máximo y cerramos con el senador. ¿Cuáles serían o el paso a paso para fortalecer y construir ese pacto Caribe, ese pacto histórico Caribe? Pues yo estoy convenciendo a Armando en público y en privado que se convierta en un aliado absolutamente fundamental para que con sectores gremiales, empresariales, empresarios que le tenían miedo a Petro, pero paulatinamente ese miedo se ha venido bajando. En la iglesia cristiana católica, los evangélicos, los campesinos, los estudiantes, podamos a nivel de barrios, a nivel de los municipios. Por ejemplo, fíjese una realidad política de la campaña del 2018. Gustavo Petro no pudo visitar las segundas ciudades importantes de cada departamento. No pudo, no alcanzó físicamente. Entonces yo estoy proponiendo... Eso se vio en la votación de él es... Fue que Cartagena ganó, pero el departamento perdió. Exacto. Entonces estamos proponiendo, senador, que construyamos ese pacto por la provincia, por los municipios, visitemos construyendo, mirando la realidad y sobre esa realidad buscando los actores que la impulsan. La realidad que debe ir construyendo un discurso programático. Ahora, tenemos una ventaja que Petro ha dicho, bueno, ¿y cuáles son sus ejes centrales del programa?
Y dice él, yo lo he venido diciendo hace 10 años, pero estos ejes programáticos tienen que recrearse con cada realidad concreta. Es decir, la necesidad del desarrollo portuario en Barranquilla, en el Caribe, es fundamental. La gente está planteando un grupo de empresarios aquí, por ejemplo, el puerto de aguas profundas. Eso hay que tratarlo en el tema programático con un capítulo especial, porque eso no se vive sino al lado del mar, como tú explicabas realmente. El tema del futuro inmediato de La Guajira y el Cesar, el tema de tener las tierras más fértiles, pero subutilizadas, por ejemplo, en el Valle de San Jorge y del Sinú. El tema de la propuesta de Petro del ecosistema en el Golfo de Morroquillo, hoy controlado por la economía, por el microtráfico y otras expresiones violentas. Entonces, cada realidad nos va generando un elemento nuevo para el tema programático que, independientemente de los ejes nacionales, hay que irlos aterrizando. Y para eso hay actores y temas. Si usted combina los actores sociales más una temática concreta de la región, va construyendo el cimiento fundamental del Pacto Histórico Caribe. Y para eso se necesita una sola cosa. Y es, Armando, que yo te lo vengo diciendo y te lo voy a pedir públicamente. No es que nosotros queramos hacer una cosa independiente, federalista, completamente autónoma, pero resulta que los caribeños somos rebeldes, pero siempre estamos diciendo, deja que venga el compañero de Bogotá para que nos diga qué es lo que vamos a diseñar. Deja que venga el compañero de Petro de Bogotá para que nos diga qué vamos a hacer en la depresión momposina. Deja que venga el compañero de Bogotá para que va a hacer en Sincelejo y en Montería. A mí me parece que tenemos que superar eso con actores del Caribe y construyendo una realidad para que realmente seamos escuchados y valorados. Por eso es que Petro decía, aquí hay votos. Fíjate, Armando, que Petro sacaba, como todo economista, nos sacó la cuenta de unos precandidatos de hace unos años y nos dijo, fíjense que ustedes, aquí yo tengo los votos que votan por Petro, alcanzaría para sacar 3, 4 senadores en el Caribe, pero como pasan peleando entre los sectores alternativos, como hacen la campaña sin ninguna posibilidades reales, y tercero, como la compraventa y las mafias tienen el control político por el otro lado, no hemos construido un solo senador alternativo. Ahora, Armando, lo heredamos, fue cooptado por nosotros, pero realmente construido por la realidad del Caribe, no ha salido un senador alternativo. Entonces, a mí me parece que esa es una de las tareas fundamentales y tenemos que hacer un pacto, una liga de costeños que sean capaces de construir el Pacto Caribe. Y esa es la convocatoria que estamos haciendo públicamente. Por eso queremos invitar a Armando que sea uno de esos pilares fundamentales. Por eso los actores de Alfa Caribe, jóvenes en la mayoría, le estamos diciendo, ayuden a construir esto, que esto no es para los políticos, como decía Armando, esto es para la realidad del pueblo colombiano, la realidad del pueblo caribeño, y esa es la convocatoria que queremos hacer desde este espacio y que agradecemos de manera muy especial la participación de Armando, que está supremamente ocupado en las comisiones del Senado, pero que sacó un ratico para atender esto que casi es un clamor, Armando, es un clamor de un sector importante de la ciudadanía que aspira a que seamos autónomos y la capacidad de construir ideas para cambiar la región y el país. Sí, eso que tú dices es muy de la clase alta de Barranquilla. No hay más sapo de un cachaco que un miembro del Country Club de Barranquilla. O sea, es una cosa impresionante. A ellos les parece lo máximo todo lo que sea bogotano. Ir a Bogotá sí. Es como si fueran a Londres o a Nueva York. Y se sienten mejor que todo el mundo y son más o mejores personas, entre más cachacos los saluden a ellos o los distingan de sus similares en Barranquilla. Y eso ha sido siempre una sapería y de alguna forma tienen que entenderlo porque bueno, allá en Bogotá se decide todo. El centralismo está más fuerte que nunca y siempre es peyorativo para todos nosotros. Fíjese usted que cuando alguna persona del Caribe cae en un problema de corrupción, dicen el senador cordobés, pero tú nunca oyes el señor de Bogotá que se robó tal cosa. Y allá se han robado todo, Reficar, Odebrecht, 8.000, todos son cachacos finos, pero nunca dicen el señor Fernando Botero, sea de Bogotá, nunca dicen eso. Pero si yo tengo un problema, el Benedetti, el senador Barranquilla.
No más con eso siempre nos joden. Y Sí, eso sí. es perverso también. Y si tú revisas los ministerios que hemos tenido en los últimos 50 años, también estamos por debajo del promedio también. Y eso sin contar que no tenemos un ministro de Hacienda desde Surí Salcedo, del año 1898. Sí. No lo hemos tenido. Y eso significa, porque nosotros, bueno, nosotros no, porque yo no lo he sido, pero sí una clase alta, dominante del Caribe, ha sido lacayos de los bogotanos. Le fascina ser sapo de un cachaco blanco, como yo llamo. Y estoy hablando de un cachaco blanco oligarca, porque ahora me sale un cachaquito por ahí y me dice, usted está hablando más de los cachacos. No, usted es clase media, estoy hablando de los oligarcas. Sí. De los oligarcas de Bogotá, los dueños de todo, los Santos, los Pombos, los Samper, los López, Pastrana, etcétera. Eso está ahí, la gente parece que no lo viera. La corrupción más grande que ha habido en política fue el 8.000. ¿De dónde era Botero y Samper? De Bogotá. Es una huevonada al lado lo que ha hecho Name o cualquier cosa por aquí. Entonces, pero nosotros somos los malos según ellos. Nosotros somos los malos siempre. Y es peyorativo todo lo que hacen con nosotros. Y es con desdén todo lo que hacen con nosotros. Y aquí se dejan, les fascina hacer eso. Les fascina. Así es. Senador, la pregunta, ¿cómo deben hacer los líderes sociales para construir el Pacto Histórico Caribe? Unas palabritas para los líderes. Es un proceso de organización que cuando es la bandera blanca, la organización de la campaña de Petro, empezaremos a organizar de forma titánica porque sí es verdad que hay un misticismo muy grande en favor de Petro. También hay una desorganización y una lucha de egos y de variedades muy fuerte, muy ranqueada. Y muchos sectores de la Colombia humana creen que ya ganaron y parecería que ya ganaron y ya están hablando de que hay que repartir. Y si nosotros no llegamos a 12 millones de votos, no hemos hecho nada. Y eso se lo he dicho a Petro, pero es berraco por sacar 8 millones, pero si tú no te maquillas, y no estoy hablando que se vuelva postizo, y no se cambia algunas cosas, la misma vaina de 8 millones de votos que tener 100.000. Tengo que llegar a 12 millones de votos. Y eso lo tiene que entender la gente. Tanto propios como impropios de la Colombia humana. Tienen que entender. Entonces, hay gente que parece que cree que ya ganó, entonces ya empiezan a decir quién sí, quién no. Y cómo va a repartir cosas que ni siquiera hemos ganado y que para mí están muy lejos. Las encuestas son alentadoras y son números que tú hace 6 meses no te los podías imaginar. Pero hasta ahí. Y como vamos de primero, nos han tirado a matar y nos han jodido varias veces en las últimas 5 semanas. Y tenemos que estar armados para seguir. Y eso te repito, es una tarea titánica, Alejandra, organizar todo ese tema. Pero se hará y se tendrá que hacer y queremos que nos vaya bien. Allí será importante explicar la estrategia 55-86 para poder lograr el impacto del Pacto Histórico Caribe. Sí, eso es un número que se inventó Gustavo Bolívar y que está bien que lo haya hecho, pero en el Caribe la cosa es diferente y Máximo lo sabe y tú también lo sabes, Alejandro. Eso no es solamente con 58-86. En Barranquilla estuvo primero la ANAPO que en todo el país. Fue Fortín también de Gaitán antes que cualquier parte del país. El MRL también fue allá. El M19 fue primero ahí que en todas las partes del país. Fue primero el cura que Mocos. Entonces, hay unos elementos. Cuando se lanzó Carlos Gaviria con Uribe, todos los políticos estaban con Uribe. Y Carlos Gaviria estaba solo y le ganó por 1.000 votos, ¿verdad, Max? A Uribe. Contra todos los alcaldes, todos los diputados, todos los consejeros del municipio, todos los senadores, todos los representantes del departamento. Y ganó Carlos Gaviria por 1.000 votos. O sea que el departamento no es una cosa así que alguien pueda descartar de tal modo. Y esa mística de Petro puede ayudar a volver a encender esas huestes de las que te hablaba en el pasado, que son históricas en nuestro departamento. Bueno, Alejandra. Bueno, senador Benedetti, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Conversatorios Alfa Caribe, a pesar de las innumerables ocupaciones de su agenda, por compartirse en este día con todas las personas que se están conectando y aquellos que nos van a ver después, porque pues este video se va a compartir bastante.
Muchísimas gracias, senador Benedetti. No, a ti, Alejandra, a quien quiero y respeto mucho, y a Máximo, que él sabe que es llave, que lo quiero mucho, y muchas gracias por la deferencia de ustedes de haberse fijado en mí para compartir este programa, y a los dos de verdad que los quiero bastante y que muchas gracias por la invitación. Fuerte abrazo, muchas gracias, un fuerte abrazo a ti, gracias a las personas que se conectaron, gracias a Alejandra, gracias a John, a todo Alfa Caribe y a nuestros amigos que están construyendo el pacto histórico en todo el Caribe colombiano. Se requiere un pacto histórico para llegar a una gran convergencia política. Queremos que sea un movimiento de movimiento social. Lo que queremos hacer es un bloque muy grande para que la gente se sienta realmente representada. Que la lista sea mayoritariamente femenina. Todo un país trabajando conjuntamente para convocar, entusiasmar. Necesitamos más ciudadanos y ciudadanas. Porque necesitamos un ejército de personas en toda Colombia cuidando los votos. ¿Por qué no trabajamos por una lista cerrada y cremallera? Y realizar las grandes transformaciones. Reconciliarnos con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Que esta lista es la representación de una agenda de mujer y una agenda de la juventud. A esos líderes y lideresas que trabajan por el campo, que sufren en el campo, que necesitan y lo quieren ver próspero. En este pacto histórico los protagonistas deben ser los indígenas, los afro, los jóvenes, los ambientalistas. Y nuestra meta es 55-86 con 5 millones de votos. Porque la propuesta de pacto histórico es para toda la sociedad colombiana. Toda.